Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Nuevamente estoy contenta de tener a una invitada muy especial, una amiga que, bueno, no les vamos a contar nuestra historia de amistad, pero que sí nos conocemos, yo creo que, mira, mi hija tiene 14, nuestras niñas tienen 14, yo creo que desde hace 10 años, ¿verdad? Más o menos, No, poquito no, no, más. 16, tiene 16 Paula, entonces, Sí, 16, sí, como yo creo que unos unos, 12 años, porque... unos 11, ajá, Ah, sí, más o sí. menos. Entonces, 11, 12 años. nos hemos conocido en diferentes etapas de nuestras vidas, desde ser mamás, íbamos a hacer ejercicio las dos como loquitas, también juntas, íbamos y tomábamos café en la noche, bueno, y compartimos como mucha de esa etapa juntas que vivimos, experiencias que tuvimos, y bueno, ahora desde la lejanía seguimos en contacto y ella, bueno, no podía dejarla invitar, es una profesional maravillosa, es una experta en varios temas y justo hoy nos viene a hablar de uno que ahorita vamos a hablar, pero primero voy a darle la palabra para que ella se presente. Hola, hola, muchas gracias por el espacio, que ya teníamos mucho tiempo planeándolo y nada más no se daba, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, yo pues me dedico a todo lo que es, ahora sí como ayuda, soy como una guía para los pacientes que se acercan a mí, que ya sea están cursando con alguna enfermedad o simplemente quieren saber un poquito más de lo que se compone una buena alimentación. Y bueno, tengo una especialidad en nutrición clínica. Este, obviamente esto enfatiza todo lo que son enfermedades crónico-degenerativas. Tengo pues varios diplomados, uno en lactancia materna, soy asesora en lactancia, soy también asesora en nutrición materno-infantil. Actualmente también ayudo bueno, a pacientes que se someten a alguna cirugía y pues bueno, prepararlas y después el seguimiento, etcétera, ¿no? Digo, en general, un bienestar eh, físico y yo siempre lo llamo algo así como la psiconutrición, ¿no? Ya. Oye, y no dijimos tu nombre, estoy diciendo, vamos a presentar, es una amiga y no Ah, dijimos, ya sé. es Carmen Huerta. Ahorita que está diciendo, dije, ay, no dije su nombre. Bueno, ahorita lo decimos, ese no es problema. Oye, Carmen, pues fíjate que entre tantos temas que se nos ocurrieron, decidimos hablar esto de la parte de la fuerza de voluntad, que hace un tiempo hice un podcast justo de eso y creo que es bien importante hablarlo y hablarlo desde la parte de la nutrición y de la psiconutrición y desde dónde te acercas, ¿no? Porque creo que en esta parte, sobre todo de la nutrición, está como mal entendida desde mi punto de vista en la población en general, ¿no? Si de repente comes algo que está fuera de tu plan, entonces no tienes fuerza de voluntad, ¿no? Pero si entonces comes casi que puras ensaladas, tienes la fuerza de voluntad más grande del planeta y eres premiado por eso. ¿Qué nos Así puedes es. decir acerca de eso? Bueno, en general, digo, hablando sobre fuerza de voluntad, tenemos como varios aspectos a tomar en cuenta, ¿no? No solamente es fuerza de voluntad, la clásica frase que dicen, si quieres, puedes. No siempre es así, ¿estamos de acuerdo? Querer no siempre es poder. ¿No? Entonces, desde ahí tenemos, bueno, se desglosan muchos factores, como lo es a lo mejor una falta de motivación o puede ser creencias familiares, eh, un tema de autoestima, eh, otra cosa que puede ser a lo mejor tolerancia a la frustración. Digo, son como muchos factores los que tienen que ver en una fuerza de voluntad, ¿no? Una fuerza de voluntad no es solamente querer, ¿no? Como lo dije al principio, es una cosa como más, mucho más profunda, ¿no? Claro. Claro, de hecho, fíjate que yo esa vez que hice el podcast, leía y había autores que decían que la fuerza de voluntad como un solo aspecto no existe, ¿no? Porque como bien lo Ujú. dices tú, depende de muchísimos factores y depende de casi de dónde vives, de cómo estás educado, de tu cultura, de lo que quieres lograr, porque de repente hay gente que le cuesta mucho trabajo, estamos hablando de alimentación, comer vegetales.
ejemplo, ¿no? Pero hay gente que le es mucho más fácil comer vegetales. Entonces, la gente que aunque se le es más fácil comer vegetales, estamos pensando que utiliza su fuerza de voluntad, cuando no es así, cuando por naturaleza le gustan más los vegetales. Entonces, no está aplicando Exacto. ninguna fuerza de voluntad, simplemente está siguiendo lo que, o sea, sus Un antojos, lo que le gusta, instinto. un instinto, listo. Y en cambio, claro que para la gente que no le gustan los vegetales, porque hay gente que no le gusta naturalmente, o sea, te puedo decir, de mis tres hijos, la más chica no le gusta comer vegetales, o sea, se los di cuando chica, no es que yo como mamá no se los haya dado, se los puse, se los molí, ya sabes, todo, y no le gustan, o sea, entonces para ella le va a costar trabajo, claro, comer vegetales, a diferencia de mi niña grande que come todo, y ninguna de las dos digamos que no está usando una fuerza de voluntad, simplemente es cuestión de gustos. Exactamente, ya es, ahora sí que están desarrollando o están poniendo en práctica un gusto, ¿no? Que pues, se pudiera pensar, ah, bueno, entonces como te gusta, entonces es igual a querer y entonces es igual a poder, y en realidad no es así, Claro. ¿no? El querer es una toma de una decisión, que de hecho la fuerza de voluntad, o sea, dando como una definición así como general, pues es definida como la capacidad o la habilidad para resistirte a las tentaciones digo, de tener un beneficio a corto Todo. plazo. Claro, Ujú, claro, claro. Oye, mira, entonces, pues, no. pensando que, o sea, ahorita que te oí que tienes esta parte de la lactancia que yo no sabía, no me la habías platicado, que me parece algo bien importante, em, porque justamente todo viene desde que somos chicos, ¿no? Y entonces esta parte, o sea, pensando en la importancia de la lactancia, la importancia de cómo te relacionas desde niño con esta parte de vital que es la alimentación. Va a repercutir en tu vida adulta. Platícanos un poquito de eso y obviamente orientado a esta parte del tema que estamos hablando. Bueno, como te decía, bueno, hablando desde los inicios, nosotros naturalmente, obviamente cuando nacemos, tenemos ese instinto, como le decimos, ese instinto a tener un vínculo con mamá y ese vínculo se traduce en alimentación, ¿no? Entonces, desde un principio tendemos a emocionalizar la alimentación. ¿No? Entonces, el primer contacto que tenemos es este, el vínculo con mamá y entonces ese vínculo, realmente el único vínculo fuerte que existe entre un bebé y una mamá cuando nace es la alimentación, ¿no? Y esa alimentación a bebé le da seguridad, le da confort, le da bienestar, bienestar físico, bienestar mental, ¿no? Es un bienestar englobado, ¿no? Entonces, vamos creciendo y en realidad, bueno, hay excepciones, pero en general, la mayoría, quien se encarga de la alimentación de los pequeños, pues somos las mamás, ¿no? Entonces, ese vínculo emocional sigue a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, es tan importante generar este vínculo, digo, no es el único vínculo que podemos generar con nuestros hijos cuando amamantamos, ciertamente no es el único. El contacto físico, es el hecho de que nos escuchen, que nos huelan, ¿sí? No solamente es el gusto, sino vienen envueltos muchos sentidos, los cuales a lo largo de la vida, a lo largo de los años, incluso cuando somos adultos, digo, nadie me dejará mentir, todos tenemos un recuerdo con el olfato, todos tenemos un recuerdo con el oído, todos tenemos un recuerdo con el gusto, ¿cierto? Claro. Incluso con texturas. Ahorita está como muy de moda esto de relacionar también texturas con alimentación y te aseguro que esos niños que están llevando este proceso de texturas con alimentación, más adelante no solamente van a tener un recuerdo por el gusto, por el olfato, por el oído, sino también al tocar ciertas cosas van a tener algún recuerdo, eso seguro, ¿no? Claro. Entonces, la alimentación, desde que eres bebé, sí es emocional, o sea, Claro. sí, o sea, tiene que ser así y así va a ser siempre, ¿no? Me encanta que lo digas porque creo que ahí hay una, no, una desconexión entre nosotros como, sobre todo en nuestra generación. Como es, a lo Sí. mejor no es los niños pequeños, porque ya estamos más avanzados, tenemos más educación como papás, estamos dándole otras herramientas, pero al menos nosotros, nuestros papás no nunca nos dijeron, ¿no? Incluso no nos permitían ensuciarnos, no nos permitían tocar No, no, la no, comida, no nos permitían botarla, nada de eso, o sea, no, eh, no. para nada. Y además era como muy controlado todo, muy de te sientas y hasta que te lo acabes, ¿no? O sea,
no importa. Y era, a ver, tienes que usar la cuchara, porque si no la usas, te quito el plato, ¿sabes? Entonces, Ajá, exacto. era premio o castigo. O sea, si haces bien Claro, las cosas de la alimentación, ok, te premio con otra comida, ¿no? claro. Siempre, Y siempre había además un ahí premio, un empezaba la castigo. fuerza de voluntad, ¿no? Como el niño, desde ahí, según tú, te decías, ok, me voy a aguantar, o sea, lo que decíamos, te voy a aplicar esta capacidad de hacer algo que me es complicado para obtener un beneficio al final. Y entonces te aguantabas y te chutabas toda la hora sentado, para comerte lo que no te gusta, las verduras que no te gustan, etcétera, y aplicando, entre Ujú, comillas, que no vea, tu fuerza de voluntad. Y de ahí, desde ahí empieza esta desconexión y este rollo de, ok, no soy bueno, no soy suficiente, no tengo todo el poder si no como de esta manera, si no hago de esto de esta manera. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Y ciertamente así como lo hablamos de el premio castigo y esta desconexión de la que tú hablas, justamente, o sea, ya no estás conectado con, ya no quiero comer, esta manera de comer no me gusta, pero entonces tienes que dejar de lado eso que tú sientes para complacer a quien está frente a ti y te está diciendo que así debe de ser. ¿No? Entonces, desde ese momento, tú programaste de que aunque no te guste, aunque no lo toleres y aunque no puedas, lo tienes que hacer porque si no, entonces estás desagradando a alguien, ¿no? Claro. Y, Y ese y alguien me es alguien imagino que muy por ahí va. importante, ¿no? Alguien que tiene todo tu amor, que necesitas de él y que no es nada más alguien, sino es como tu centro en ese momento cuando eres niño. Ujú, ujú. Sí, sí, tu figura de esto que yo comentaba al principio, esta figura que formamos cuando nacemos, es una figura que nos da seguridad, que nos da confort, que nos sentimos arropados, que nos sentimos en general seguros, ¿no? Y entonces, esta figura que nos hace sentir seguros, pues es la que me está exigiendo que yo coma de cierta manera, ¿no? Que lo haga así o que lo haga así. Ahorita te puedo platicar digo, en mi espacio personal, ¿no? En el trabajo, convivo pues con muchas mamás, ¿no? Claro. Entonces escucho a muchas decir, no es que definitivamente yo no puedo con este proceso de alimentación, es que no puedo porque es así, porque me exige demasiado, no sé cómo hacerlo. Entonces, sí tenemos mucha información, bien lo decíamos antes, estamos muy avanzados, hay mucha información, pero es tanta información de un lado, de otro, de una corriente, de otra, que a veces siento que no solamente el conflicto es cómo estamos enseñando o cómo estamos creando este vínculo del adulto con el niño, cómo debes de comer, cómo debe de ser todo este proceso, sino el conflicto en el que estamos mamá o papá, el que esté encargado de todo este tema, de a quién le hago caso, ¿no? No, totalmente. O sea, qué bueno que estás diciendo eso, porque sí pasamos como de, ok, vamos a hacerlo más que los niños jueguen, que tengan el placer, que lo disfruten, pero como papá, estás estresado, estás pendiente de, no es que, ya sabes, leyendo etiquetas todo el día, porque eso es o sea, lo común. Y además lo que te llevan las escuelas, porque muchas escuelas además te dicen, manda el lonche saludable, ¿no? Y entonces ya te mandan una lista de lo que entre comillas, no es saludable. Y Ajá, entonces, incluso me ha tocado que yo también estoy como en relación con niños pequeños, me ha tocado que de repente mandan de la escuela así las cosas, em, este alimento es para comer en casa, ¿no? Y entonces, y los niños empiezan a no entender, a ver, ¿cómo que este alimento lo puedo comer en casa y por qué no aquí? ¿Cuál es la diferencia entre casa y aquí? Y como estos mensajes ocultos que pensamos como generación que los niños no van a entender, creo que también generan claro. un estrés cañón, y además una decisión realmente no desde esta parte de conexión natural, emocional de la alimentación, sino del hacer lo correcto. Exactamente, exacto. Y buscando siempre a lo que yo me refería al principio de nuestra definición de fuerza de voluntad, siempre atendiendo a un placer o
a una tentación o a un beneficio a corto plazo. Siempre, siempre es a corto plazo, porque voy a poner el ejemplo, vuelvo a lo que estábamos diciendo hace un momento. Tu mamá le dices a tu hijo, te tienes que comer esto, es más, te lo comes y te voy a dar X cosa. Entonces, ¿qué hace el niño? Se lo come, inmediatamente se lo come porque en ese momento terminando va a recibir algo que lo va a sentir bien. En ese momento sí me siento súper mal, pero sé que voy a recibir algo que me va a hacer sentir bien, ¿no? Y en realidad eso es a lo que tú te refieres y a lo que también escuché en algún podcast que tú hiciste, esa desconexión de no reconocer lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Y es importantísimo porque creo que ese es el camino, personalmente lo puedo decir, ese es el camino que te puede llevar a todo lo que tú has hablado sobre los TCAs. Claro. No es más que eso, ¿no? Claro, claro, y es como esta fuga rápida de decir, okey, mi fuerza de voluntad puedo tengo tanta fuerza de voluntad, o he tenido tanta que puedo hacer esto, o no he tenido tanta, porque está en la otra parte, ¿no? No tengo nada de fuerza de voluntad que termino yéndome a totalmente el atracón porque no puedo. Entonces, se empiezan a entender cosas, vienen estos mensajes que nos hacen entender que la comida lo es un mundo completo, en lugar de solo ser la comida, ¿no? Solo ser eso. Y bueno, tú atiendes adultos también, entonces, como ya hablamos de esta etapa y te llegan estos adultos con esta desconexión, em, y me ha tocado entrevistar a otras colegas tuyas que son nutriólogas, que hemos dicho, la mayoría de personas van al psicólogo por bajar de peso, digo, perdón, al nutriólogo por bajar de peso. Y Sí. llegan contigo con esta desconexión así de, necesito un plan alimenticio, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahí? Mira, siempre la frase, bueno, la que más se repite en consulta y mis colegas no me van a dejar mentir es, ok, siempre, siempre yo al iniciar una consulta es, ok, cuéntame, ¿cuál es el motivo por el que estás aquí? ¿Por qué te tomaste el tiempo de venir hoy aquí conmigo? Y es, no, es que ya, o sea, ya no puedo, ya no puedo, ya hice de todo, ya no puedo, ya tomé esto, ya tomé lo otro, ya no puedo, necesito un plan de alimentación. Ok, mira, no me voy tan lejos. El día de ayer en la tarde me escribe un pacientito y me dice, ya no puedo con el plan. Tiene demasiado pan, tiene demasiado dulce, tiene demasiadas frutas y yo no quiero comer carbohidratos. Entonces dije, híjole, o sea, desde ahí estamos hablando de que algo está mal, o sea, No, y es algo mucho más profundo que solamente el haber ido por un plan de alimentación, porque quiero bajar de peso, ¿sí? La mayoría de las personas que yo veo actualmente no son para este tipo de cosas, no es como un tratamiento ciertamente bajar de peso, sino siempre hay una enfermedad crónico-degenerativa de por medio. claro, Van conmigo porque hay una enfermedad que no les está permitiendo llevar un buen estilo de vida y el médico, yo trabajo con un médico, entonces el médico les dijo, tienes que ir, ¿sí? O sea, tienes que, porque si no vas, el tratamiento médico no va a funcionar. Entonces, digo, son varios grupos los que yo veo. claro. Ese es uno, el que le dicen que tiene que ir porque si no, el tratamiento médico no va a funcionar. Otro, los que van sí por un tratamiento, control de peso, etcétera, todo eso, que me dicen, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Entonces, ciertamente yo personalmente siempre les digo, yo no trabajo así, o sea, yo no trabajo con control de peso. Yo no voy a controlar tu peso. Primero vamos a trabajar qué está pasando en casa, cómo estás llevando las cosas con la familia, cómo estás haciendo tu súper, cómo te sientes cuando compras los alimentos, etcétera. O sea, hago como un estudio un poquito La más profundo. conexión, ¿no? O sea, ¿cuál es el otro día? Perdón que te interrumpa, pero es que ahorita me estás retomando. Justo ayer oía a una persona que no es nutriólogo, no es, era hombre, no es nutrióloga, es más, no sé qué era, pero estaba hablando, incluso hasta cuando empezó a hablar del peso, o sea, como que hasta me molesté que estuviera él hablando de eso. Ujú. Eh, y luego dijo esta parte que de ahí me enganchó mucho, que dijo, es que no es el alimento, sino es cómo te comas y con qué emociones te comas ese alimento, ¿no? Y claro que es cierto, o sea, no es el hecho de,
o como decíamos, ahorita los carbohidratos, bueno, es el demonio en la vida, Sí. nadie quiere carbohidratos, o sea, ¿para qué existen? ¿No? O sea, ¿para qué Ujú. Dios hizo los carbohidratos? O sea, solo para Ajá, ajá, darnos, ¿no? ajá, ajá. Eso es lo que dicen, así de, no, 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 es que bueno. Y la proteína es así como, wow, o sea, la Wow, diosa lo del mejor. alimento, o si no puedo, o sea, si pudiera respirar proteína, mejor que oxígeno, porque Ujú, eso me ayudaría. ujú, Entonces, sí. como empezamos a esta parte a demonizar y a poner significados, ¿no? Entonces, desde que vas al súper, ya estás con esta parte de, oh, esto no, porque no, porque tiene mucho de esto, pero esto sí, porque no tiene nada, ¿no? Porque casi, casi que todo mundo está buscando el que no tenga nada de calorías. ¿Cuándo? Y esta es otra reflexión que un día oí. ¿En qué momento nos perdimos que pensamos que la alimentación no tiene que tener calorías? O sea, las calorías son necesarias en nuestra vida Es diaria. el combustible, es Exacto, el combustible del cuerpo. Entonces, como, ¿por qué las queremos quitar, no? exacto. Y buscamos que tengan cero. Si es cero, es lo mejor. A Sí. ver, no es lo mejor, es sin esos K, sin esas Ks no vives, mi amor. Ajá, ajá, exactamente. Pero ¿sabes qué? Vuelvo a lo mismo, me regreso al principio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos poniendo todo nuestro enfoque en cuántas calorías tiene, cuánto esto, cuánto lo otro? Yo personalmente sí soy partidaria de que conozcas el contenido de lo que te estás comiendo, no para contabilizarlo, sino para conocer como información, para saber qué es esto, para qué sirve, etcétera, ¿no? No para, híjole, no, esto tiene mucho de esto, quítalo. Esto es malo, ¿no? Claro, O sea, esto es, te digo, yo lo hago y lo recomiendo para que sepan de qué está compuesto lo que me estoy comiendo, no para que lo quites. No, no, no es eso, es para que conozcas el tipo de cosas que hay, para qué son, para qué se utilizan. El otro día escuchaba a una química en alimentos que decía, te, revisas las etiquetas nutrimentales y luego dice exceso de azúcares, exceso de no sé qué, exceso de no sé cuánto. Claro, ¿en relación a qué? ¿No? claro, ¿Por qué no estamos diciendo esta parte de sí, los alimentos tienen sellos, pero conozcan el trasfondo de los sellos? ¿Por qué están? ¿Qué significan? Esto no significa, tiene exceso de azúcares, quítalo. claro. No, no, o sea, no dice quita, no, no dice no lo consumas, dice esto contiene tal cosa para que sepas, para que lo conozcas, ¿no? Claro. Y digo, es responsabilidad de nosotros como especialistas de la salud darle a conocer a las personas por qué existen, para qué existen, y Claro. no satanizarlo y no decirles, checa los sellos, si tiene más de, porque he escuchado últimamente una barbaridad de cosas de, si tu alimento tiene más de tres ingredientes, no lo compres. ¿What? ¿Por? Ajá, sí, 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 ¿No? sí, cierto, sí, sí, sí. Sí, el otro día escuchaba los yogurts con los probióticos que están súper de moda, decía una colega. Si ponía la imagen y decía, si tiene este tiene más de tres ingredientes, no lo consumas. Busca uno que tenga menos de dos o tres ingredientes. Dices, ¿por? O sea, Sí, ¿por qué? ¿Por qué no mejor enseñas a consumirlos? ¿Por qué no mejor enseñas para qué sirven? ¿Por qué no mejor ampliamos la información, ¿no? O sea, ¿por total. qué satanizar y etiquetar y todo el tiempo, eso, Me encanta satanizar los esto que alimentos? dices, me encanta porque en relación a qué y para qué. O sea, creo que como población, tal vez ni siquiera tendríamos que saberlo. Estamos desinformados, por supuesto, de muchas cosas de nutrición porque no somos expertos. Pero creo que es importante, si están escuchando este podcast, empezar a pensar esto, ¿no? De en relación a qué, por qué es tan importante, por qué tengo que hacerle caso a esta persona que hoy de dónde viene esa información, ser un poco más selectivos con la información que escuchamos y que decidimos tomar a cabo, porque escuchándote a ti y regresando con la parte de esta fuerza de voluntad, es que se vuelve imposible, o sea, se vuelve imposible alimentarse y no sé si te ha llegado seguro en tu feed de Instagram, porque a mí me ha pasado muchísimo esta parte de comer en el 2024 y es como empiezan con un poco de un platillo y luego van quitando y se quedan con el plato sin nada, ¿no? Y literal así pasa. Y eso, o Sí. sea,
tiene un nombre, se llama ortorexia. O sea, no está todavía catalogado como un trastorno de la conducta alimentaria, pero llegamos al extremo que nada se Ujú, convierte ujú, en saludable, ujú, nada. Y ujú. todo tiene un pelito, ¿no? Todo tiene un pelito, tiene un contra. Entonces, como que, ¿en qué momento nos perdimos como generación, como seres humanos, en decir, ok, vamos a investigar más, vamos a ser más saludables, ¿no? Y caímos en el otro extremo de, ok, todo, no tienes que comer casi nada, busca que no tenga nada, así como dices, dos ingredientes y que esté súper puro y que esté criado en los mejores ranchos del mundo y tal, y tal, y tal, y tal, Orgánico. orgánico y un montón de instrucciones. Y entonces se volvió imposible comer. O sea, sí, antes no nos importaba, pero ahora nos mega importa. O sea, y se convierte en algo que te llena tu vida todo el día. Y no hablo nada más de personas con un TCA, por supuesto, si tienes un TCA ser así, pero hablo también de personas con, ahí estás, ay, Sí, 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 perdón, sí, sí. y hablo también de personas con, como tú y como yo, personas normales que de repente la comida te lleva no una hora, te lleva una semana pensar en qué Sí, vas a darle sí. de comer a tus hijos que cumpla todas las características que escuchaste afuera, ¿no? Y lo peor, si no cumples con todas las características, entonces comienzas a autoetiquetarte. No tengo fuerza de voluntad, Ujú. soy mala mamá, soy mala administrando en la casa los alimentos. Pues en realidad no es así. Estamos hablando de que es todo un protocolo en el que estás pensando. Mira, ahorita que lo mencionas, igual, en consulta me pasa mucho que me dice una pacientita hace 2 semanas. Es que no sé, me siento estresada porque estoy pensando todo el tiempo cómo hacer mis intercambios y estoy pensando cómo cambiar las preparaciones y entonces a veces me desespero y termino agarrando lo primero que tengo al alcance. Y entonces vamos a hacer un reset. ¿Qué significa esto en mi consulta? No sé si mis colegas lo hagan, yo lo hago. Hago un reset y digo, suelta el plan de alimentación, suéltalo, ¿sí? Suéltalo, compra, haz tu súper y con cosas que tú consideres que te hacen bien y te hacen sentir bien, que te van a dar paz, ¿ok? Una vez que los compres, platicamos y lo compartimos y Mm. entonces ya vemos cómo vamos a volver a empezar, ¿no? Conmigo yo de verdad te lo digo, estoy en contra de un plan de alimentación estricto a menos de que de verdad tu cuerpo lo necesite porque estás a punto de perder un órgano, Claro. ¿sí? Ahí sí, bueno, está de por medio, estás a punto de, no sé, de perder la salud, ok, vamos a hacer algo, ¿no? Pero si no, ¿por qué? O sea, no veo que haya necesidad de hacer algo así tan extremo, porque eso genera angustia, eso genera ansiedad, eso genera autoetiquetarse, eso genera muchísimas cosas que ya venimos cargando desde que somos chiquitos, de lo que estamos hablando, desde que somos unos pequeñitos que nos dicen cómo hacer las cosas y si no las hacemos tenemos una etiqueta, eres malo, Claro. ¿no? Y a ver, entonces, como en tu consulta, ¿cuándo? Porque está también esta batalla de cuándo poner un plan alimenticio y cuándo no se necesita un plan alimenticio. ¿Quién no necesita un plan alimenticio? Yo pienso que una dieta, como la llaman, Ujú. jamás la llamo así, pero lo digo así porque el grueso de la gente así lo llama. Una dieta estricta, ¿a qué le llamo yo una dieta estricta? Controlando, no estoy hablando controla los carbohidratos, controla las proteínas y las grasas, no. Estoy hablando de controlar cosas más pequeñitas todavía, como lo son sodio, potasio, cloro, fósforo, cosas que van a dañar algún órgano, ¿sí? Que ya el órgano está en alguna falla, ya tiene una falla y por lo tanto tienes que hacer una modificación. O estás tomando algún medicamento y ese medicamento tiene una interacción con algún alimento, ok, vamos a quitarlo, ¿sí? Pero estamos hablando de componentes, microcomponentes, o sea, que, que no estamos, vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de carbohidratos, proteínas y grasas. Eso se queda. ¿Por qué? Porque los tres funcionan juntos,
Si claro, quitas uno, los otros dos no funcionan, claro, ¿sí? Entonces, para el metabolismo de los tres se necesitan los tres. claro. Para generar combustible se necesitan las tres cosas, Ok, ¿no? ok, ok, me quedé. Entonces, en esos casos yo siempre, y siempre lo voy a decir, y lo sostengo en este momento, un plan de alimentación estricto es para quien realmente necesita quitar algún componente que está dañando tu cuerpo, que no está Dañando tu cuerpo en permitiendo un que órgano. avances en esa enfermedad que estás cursando con algún tratamiento médico, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Ajá, exactamente, exactamente. O sea, estoy hablando ya de una insuficiencia renal, de una cirrosis hepática, de una pancreatitis, de cosas que realmente te comprometen a perder la salud física, ¿no? Claro, Y en todo esto, digo, no está exento este tema de la fuerza de voluntad. Definitivamente no está exento porque cada enfermedad tiene una psicología que claro. nos hace perder esa capacidad de tomar una buena o mala decisión. Que lo bueno y lo malo, volvemos a lo mismo. ¿En comparación a qué? Claro, claro. Entonces, un plan, vamos a regresar. Un plan alimenticio estricto es para una persona que lo necesita porque está en riesgo tal vez su vida o está en riesgo su estabilidad física y necesita realmente por un cuidado físico, porque algún órgano está dañado, porque sin eso no podría como continuar una vida sana, ¿ok? Un plan Exactamente. alimenticio no estricto. ¿Cómo es eso? Porque para mí ese plan alimenticio es a fuerza, o sea, cómete lo que te dice Ujú, ahí ujú. y ni creas que te puede salir, ¿no? Es lo que tenemos pensado. A ver, platícame, Ajá, ¿cuáles son ajá, los ajá. otros planes alimenticios? Y no, para nada, para nada. Un plan de alimentación, de hecho, está muy estudiado que un plan de alimentación flexible, ¿a qué le llamamos un plan de alimentación flexible? No tiene un conteo de carbohidratos, no tiene un conteo de proteínas, no tiene un conteo de grasas, no tiene un conteo de calorías, no tiene un conteo de absolutamente nada, Ok, ¿sí? Se te dan recomendaciones de acuerdo a tu estilo de vida, a cuántos hijos tienes, a cuánto tiempo trabajas, a qué hora llegas a tu casa. A eso me refería yo al principio de que yo personalmente soy una guía en ese sentido, ¿sí? Pero no soy, no estandarizo, vamos a decirlo así, no estandarizo. Ah, ok, tú pesas tanto, necesitas tanto. Mides tanto, necesitas pesar tanto. Esa es una pregunta muy frecuente en la consulta. claro, En cuanto llegan, oiga, entonces yo mido tanto, porque yo mido su estatura y hago un análisis de composición corporal, ¿no? ok, Si no no me baso en el peso en realidad es subjetivo en nosotros. Hago una evaluación completa. Entonces, siempre que los mido su estatura, me dicen, oiga, entonces yo mido 1,50, vamos a suponer, ¿cuánto tengo que pesar? No, 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 dime. no. No hay manera, o sea, les digo, no hay manera de que yo te diga cuánto tienes que pesar, porque no, eso no existe y no te va a servir absolutamente de nada, Claro. ¿no? Entonces ya comienzas con una entrevista de, mejor platícame, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te llevas con tu mamá, con tu papá, con quién vivas? ¿Quién es tu núcleo con quien te desenvuelves? Y en base a eso, yo doy recomendaciones, ¿sí? Regularmente, te digo, planes de alimentación establecidos solamente para quienes llegan así muy mal, físicamente, comprometiendo algún órgano y entonces lo estabilizamos y fuera de ahí, entonces solo son recomendaciones. Eso ¿Sí? me encanta que lo digas y quien nos está escuchando, que esté ahorita sometido a un plan rígido de plan de alimentación y que no esté comprometiendo ningún horno, digo, ningún horno, ningún órgano, ¿qué, o sea, cuál sería tu consejo? Deja el plan, busca otro nutriólogo, ¿cuál sería el consejo? Sal de ahí. Yo todo el tiempo en mis redes pongo, si te dijo que no puedes comer ahora en el Día de Reyes, si te dijeron que no puedes comer rosca, retírate de ahí, Ok. corre, huye lejos. No, 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 para nada, no, 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 o sea, nunca. Incluso me pasa, personalmente me pasa,
cuando yo personalmente soy de comer absolutamente de todo, hasta lo que no te imaginas, ¿sí? O sea, yo sí, todo, lo que sea. Y es mucho la pregunta de, ay, yo pensé que como eras nutrióloga tú no comías esto. Ay, yo digo, pues, al contrario, porque soy nutrióloga, como rosca, porque soy nutrióloga, como tamales, como tacos, como de todo, porque sé que no pasa nada, porque sé que es necesario. O sea, Claro, claro, la entonces me vitamina dices, C es ¿qué necesaria. consejo? Ajá, sí, es completamente necesaria y es completamente válida. A Y final de cuentas, deliciosa. nosotros, por ejemplo, y como mexicanos, oye, es la Claro, base de la alimentación. Sí, claro, o sea, yo no sé si algún día se han puesto a ver las pirámides nutrimentales de cada región. Cada región tiene su base y la base de México, desafortunadamente para muchos colegas que dicen que no es así, los carbohidratos, claro, porque nuestro cuerpo como mexicanos funciona así, ¿no? claro. Es cuestión de raza, es una cuestión Cultura, ya, ajá, claro. ajá, Fíjate que el exactamente. otro día entrevisté ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, entrevisté a una persona que es socióloga y que estudió después nutrición intuitiva. Y ella justo explica perfectamente esta conexión de nuestra parte cultural indígena Ujú, relacionada con todos estos alimentos que no solo nos dan un alimento nutrimental, sino nos hacen conectarnos con nuestras raíces y la importancia de mantener esos alimentos en nuestra dieta es generacional y depende de nuestro consumo que se puedan seguir en generaciones y continuar con la cultura. O sea, el así impacto es. no nada más es, ay, no, no lo voy a comer, los tamales son malos, deja buscar los tamales lights porque he oído que hay así, ¿no? Ya sabes, con todos los ingredientes que no son de tamales. Ajá. Y entonces estamos rompiendo una tradición, estamos rompiendo una cultura de siglos, estamos rompiendo realmente en nuestro interior quiénes somos. Y volvemos a lo mismo, una desconexión de lo que tú hablas. O sea, algo súper importante que tú mencionas es eso, la desconexión tan grande que existe con nuestra cultura, con nuestras necesidades básicas, con el simple hecho de decir, esto me gusta, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no llevarlo a cabo? ¿O por qué no consumirlo? ¿O por qué no? Claro, No sé, volvemos nos vamos al principio y creo que, digo, me regreso al principio porque es nuestra base. ¿Qué te enseñaron? ¿Cómo te enseñaron a escucharnos? Y el día que nos escuchamos y decimos, esto no me gusta, ay, qué exagerado, ay, qué ridículo, ¿no? Siempre hay una etiqueta de por medio. claro. Y Y es esto pues, descompone completamente lo que realmente es una fuerza de voluntad. claro, ya me acordé del nombre por si me está escuchando, no te enojes, doctora Hortensia Jiménez. Ojalá que nos escuches, me agarraste en bajada. Pero sí, o sea, claro que va más allá, esa alimentación va más allá de tener fuerza de voluntad, un plan alimenticio. Me gusta que lo digas porque incluso yo misma, después de haber estado en tantos tratamientos, o sea, para mí decirme un plan alimenticio era así como, no, 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 jamás, o sea, es malísimo, es lo peor, pero porque tenía esa mala concepción de los planes alimenticios, ¿no? Incluso hay tratamientos de TCA que, como dices, huyan de ahí si alguien está en un tratamiento de TCA, que te manden un plan estricto, que no te pueda salir, porque entonces no Terrible. vas a reconocer, no vas a reconectar eso. O sea, si tienes un plan y estás en un trastorno de la conducta alimenticia, que estoy de acuerdo que muchos lugares lo hacen, y en un principio es muy necesario porque no estás conectado con tus señales de hambre, necesitas saber cuándo comer, ok, está bien, pero si estás en eso y si un día se te antoja algo y te lo comes y te regañan, te dicen que estás mal, por favor, huye de ese lugar, como dice Carmen. Sí, 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 corre, huye lo más lejos que puedas, Sí, porque ciertamente estamos hablando otra vez, fíjate, tú le estás haciendo referencia, yo lo hablaba en enfermedades crónico-degenerativas y tú lo mencionas en TCAs.
cuando el cuerpo está deteriorado, cuando el cuerpo no tiene fuerza para Claro, sobresalir de esta etapa, pues es necesario darle algo para que comience a trabajar. Pero una vez que el cuerpo empieza a trabajar, entonces suéltalo, déjalo que claro, sienta, déjalo que piense, déjalo que realmente conozca qué es lo que está pasando, ¿no? claro, Entonces, tenemos factores internos y factores externos. Estamos hablando de nuestros factores internos, pensamientos, sentimientos, sensaciones, ¿no? Que claro, no dejamos que lleguen. Siempre estamos tratando de evitar que lleguen, claro, ¿no? claro, ¿no? Entonces, Y es importante que nombremos esto en la población común, porque además, digo, con todo lo que estamos tú y yo estudiando diferente, y llamamos población común como todos, pero también mucha de esta población que sí no tiene, en mi caso, un trastorno de la conducta alimentaria, tenemos una alimentación muy desordenada, no aprendimos, no sabemos, no es nuestra culpa, pero lo que creemos que es normal en muchas ocasiones no es normal. Y creo que ujú, ahí también es importante si tú ves que, ok, sabes que estoy súper preocupada por mi cuerpo, constantemente estoy pensando en ponerme a dieta, constantemente estoy pensando en bajar de peso, constantemente no me siento lo suficiente eh, y estás buscando ir a un nutriólogo, busca estos nutriólogos que realmente no ocupen tu fuerza de voluntad, sino que ocupen quién eres tú. Creo que eso es algo muy importante. claro, claro, siempre enfocarte. Yo siempre lo he dicho, aunque algunos nos hemos informado mucho en la parte de la psiconutrición, yo personalmente te lo puedo platicar, hice este diplomado en lactancia materna porque me interesaba justamente conocer esta primera conexión alimentaria para poder conocer qué era lo que estaba pasando más adelante, ¿no? El informarme también en el lado de la psiconutrición me permite saber y me permite No, en consulta poner en práctica este tipo de cosas como no me interesa que lleguen y luego subirlos a la báscula, sino me interesa conocerlos, me interesa saber por qué están aquí, cómo los puedo ayudar, cómo los puedo guiar, etcétera, ¿no? Y no solamente, ok, un plan de alimentación porque quiere bajar de peso, ahí está, ¿no? Y créeme, en la consulta conmigo se han ido muchas personas, ya no han regresado porque no me he prestado a esto de, necesito bajar 25 kilos en 4 semanas. No, pues lo siento, o sea, no te puedo ayudar, no, no es mi claro, área, no me dedico a eso, claro, pero te puedo apoyar en esto y en esto y en esto. ¿Qué pasa? La cultura de la inmediatez, Carla. claro. La cultura de quiero todo ya, ahorita ya me quiero sentir así, quiero estar así, me quiero ver así, porque así lo vi en redes, porque así tengo a una compañera, porque así, sa- sin conocer el trasfondo de realmente a quien estoy viendo a un lado de mí, que es súper fit, como le llaman ahorita, es súper disciplinado, entre comillas, no sabes el trasfondo Claro, del verse así o del estar así, no ¿no? sabes qué hace, nunca sabes qué hay detrás de una persona ni de un cuerpo y eso es importante que lo digas porque vemos cosas, obviamente las redes sociales mienten y mienten de muchas más, o sea, nadie, o sea, ni yo ni nadie pone toda su vida en redes sociales. O sea, normalmente no ponemos las cosas oscuras, las cosas que no nos gustan, las cosas, no las ponemos, o sea, ponemos los momentos bonitos, a veces podemos ponernos más naturales, a veces podemos mostrar cosas que no nos gustan tanto, pero nadie muestra en redes sociales quiénes somos realmente, porque no Ujú. tenemos tiempo, porque no es porque, por muchas razones, no por, y no podemos esperar que alguien que se vea de cierta manera, sea fit o esté con un cuerpo grande, asumir que hagan conductas que nos han vendido. Y creo que dices, la cultura de la inmediatez y la cultura de la dieta y de esta parte toda esta em, malentendimiento de lo que es ser, de lo que es ser una persona grande, ¿no? Y todo este valor que le ponemos a cuando llegue a este peso, cuando llegue a este cuerpo, entonces mi vida va a ser diferente, entonces voy a poderme poner este bikini, entonces voy a poder salir a la calle y verme bonita.
No, porque Cómo llega ese momento, depositamos, sí, sí, depositamos sentimientos y sensaciones importantes en objetivos a corto plazo, ¿no? claro, y en fin, Depositamos nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestro éxito, todo lo depositamos en un objetivo que a lo mejor es un objetivo completamente erróneo porque, mm, digo, a veces yo posteé hoy en la mañana que tus deseos se conviertan en objetivos, pero que sean bien claros para que puedas llegar a ellos. claro, Digo, a veces es al revés. Un objetivo que creemos que es un objetivo, en realidad es un deseo interno que estás queriendo, que estás queriendo que llegue para entonces ser feliz, para entonces sentirte bien, para entonces estar seguro o segura, ¿no? claro, Entonces, estamos depositando demasiado en cosas, ahora sí que en un balde sin fondo, ¿no? claro. Claro, y creo que hablas mucho de esta parte del querer y el deseo, y creo que muchas veces en ese querer y en ese deseo eh, está nuestra historia, nuestra experiencia, y creo que es importante cuando puedas tú decir, a ver, ¿por qué quiero esto? ¿Por qué deseo esto? Y hay algo más abajo, algo más profundo, alcanza lo más profundo. A ver, quiero cambiar mi cuerpo. ¿Por qué quiero cambiar mi cuerpo? Porque me quiero ver mejor. ¿Por qué te quieres ver mejor? Porque quiero ser más aceptada. Entonces no quieres cambiar tu cuerpo, quieres ser más aceptada. Tu cuerpo no te va a dejar ser aceptada. Eso no te va a cambiar. Empecemos ¿por qué quieres ser aceptada? O sea, realmente hay un trasfondo más allá, que claro, la cultura de la dieta, toda esta parte de los sistemas de expresión nos han vendido que todo se resuelve bajando de peso, pero no, hay mucho abajo, mucho trasfondo. Y creo que ahora que estamos hablando, no tiene, si es difícil para ti, y eso es mi consejo, y ahorita tú creo que puedes dar el tuyo, pero si es difícil para ti, si es difícil sostener no solo una alimentación, si es difícil sostener cualquier cosa, pregúntate, ¿realmente eso es para mí? ¿Realmente yo necesito hacer eso para lograr esto? No sé, Carmen, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Siempre me gusta preguntar, bueno, tú vas a ser la primera que voy a preguntar. eh, ¿Cuál sería una de las frases que quisieras que la gente se llevara después de este episodio, que conservaran? Mira, me encantaría que se queden y que se quede bien, bien fijo en las personas que nos escuchan, que te siguen. Si, si tú estás pensando en que tu objetivo es llegar a verte de alguna manera, piensa siempre que tu deseo está debajo de ese objetivo y para saber cuál es el deseo real necesitas autoanalizarte. Y algo súper importante, Carla, si ustedes buscan ayuda de un nutriólogo, evita a toda costa el agotamiento psicológico que se relaciona a la sobrecarga o al estrés de una sobreexposición a situaciones que están requiriendo un esfuerzo sobrenatural. Si estás dentro de todo este contexto que acabo de decir, entonces no estás en el lugar correcto. Ujú. Tienes que estar en un lugar donde te sientes bien, donde te sientes relajada o relajado, donde te sientes en paz. Si no te sientes en paz, no estás en el lugar correcto. Me encanta que digas eso. Vamos a tener todos los datos de Carmen aquí abajo, sus redes sociales para que la contacten, le hagan preguntas. Sí, Eh, con gusto. todo aquí va a estar abajo. Y si hay algo que no te pregunté, que te hubiera gustado que te preguntara, por favor, dime. No, creo que no. Digo, hay muchísimas cosas que platicar del tema, Claro, ¿no? claro, claro. Más adelante digo en mis redes, de repente comparto algunas cosas. De repente digo, porque a veces no tengo tiempo, pero espero que tengamos charlas, lives y cosas así donde puedan hacernos preguntas y si tienen Claro. dudas, pues con mucho gusto estamos para ayudarles. Claro, claro, vamos a hacer algunos live, vayan preparando preguntas, sobre todo si oyen este episodio y les quedaron dudas, por favor, mándenlas ya sea aquí en Spotify, directamente con Carmen, directamente conmigo, y no se queden con nada adentro. La verdad es que entendemos las dos que
cada quien, ahora estamos tan abiertos a la información que vas a oír muchas opiniones, muchas ideas, pero eso que dijo Carmen es muy importante. Si te genera un estrés psicológico, si te genera mucha carga emocional, si está pasando más de ti, busca otras opciones. Hay muchas. Gracias a Dios tenemos Sí, un montón de opciones y una se va a adaptar a ti. Así es. así es. Pues muchas Así es. gracias a todos por escucharnos. Hay Gracias, Carmen, por venir hoy, por estar aquí. hay que encontrar el lugar seguro. Claro, claro que sí. Como que estamos trabadas, no sé por qué, pero si tú me estás oyendo, muchas gracias hoy por estar aquí. Ya, Ya, es que se cortó. como que sí. Em, Muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos. Hoy es domingo, ¿no? Obviamente los episodios salen en martes, pero para que vean que grabamos cualquier día, en cualquier Ya hora. sé. Gracias por quitar tiempo de tu familia y platicar con nosotros. Y ha sido un placer, de verdad, esta plática. No, hombre, el compartir información importante, la verdad es que para mí es una inversión. Claro que sí. Gracias, Carmen. Un abrazo, besos. Y bueno, no Gracias, se olviden de dejar sus igualmente. preguntas, checar redes sociales, seguir a Carmen. Gracias. Bye. Gracias. Bye.